Bienvenidos al tercer episodio de Viajero Dimensional Podcast, un espacio para los que saben que la vida no comienza con el nacimiento, ni termina con la muerte. Soy el Viajero Dimensional y hoy quiero hablarte de una experiencia que no tiene vuelta atrás. Es una sensación que empieza como incomodidad y se convierte en un fuego. Hoy hablaremos del despertar espiritual. El momento en que el alma comienza a recordar quién es. ¿Alguna vez sentiste que el mundo ya no te llenaba? ¿Que las rutinas, los logros y los placeres ya no bastan? Eso puede ser el inicio. El despertar espiritual es el proceso de reconexión con la conciencia superior. Es cuando el alma comienza a tomar las riendas y el ego ya no puede seguir fingiendo que tiene el control. El despertar espiritual para mí es darte cuenta de que tu existencia en este mundo no es un accidente cósmico, ni un capricho de un Dios todopoderoso, ni ocurrió solo porque sí. Es darte cuenta de que tu existencia tiene un sentido y un motivo y un porqué. Aunque las respuestas puede que no te gusten o no te resulten tan románticas y satisfactorias como quisieras, al final comprendes que las cosas son como son y están como están, y eso es perfecto. Para mí, este mundo es el mundo de los efectos. Estamos hablando del mundo físico. Y el cuerpo no es un efecto del alma, sino una consecuencia de una serie de situaciones bastante complejas para sintetizar en este momento, pero que recorreremos en otros episodios. Sin embargo, me quedo con la siguiente idea. El alma vino a habitar un cuerpo, y su propósito como unidad binaria es la de experimentar y aprender. Pero no experimentarlo todo, ni aprenderlo todo. No se trata de vivir cosas desagradables o dañinas solo porque sí, ya que no tendría sentido si no se tiene un objetivo o una meta. Cuando te das cuenta de que tu conciencia le da sentido a un alma, comienza a crecer la duda razonable sobre que tal vez no eres un alma que tiene un cuerpo, sino tal vez una conciencia que da dirección a un alma y que lo hace a través de un cuerpo. Llegar a esta idea requiere considerar como posiblemente cierta la existencia de un mundo no material, de un mundo espiritual, del cual el alma seguramente tuvo su origen ahí. Pero, ¿y la conciencia? ¿De dónde nace la conciencia? ¿De dónde nace el cuerpo? Si bien sabemos que el cuerpo nace de la madre, pero ¿de dónde nace la materia para crear el cuerpo de la madre y del padre para poder fecundarlo? Conforme vamos comprendiendo esta clase de interrogaciones, vamos acercándonos a una clave fundamental de la ontología humana. El ser humano es un ser de diseño trínico. Es cuerpo, es conciencia y es alma al mismo tiempo. Entonces, cuando concebimos esta idea, si es que estamos seguros de ella, no podemos ignorar ni negar la dimensión espiritual. Y esto entiendo que pueda conflictuar a colectivos cientificistas, pero la mayoría vive dormida porque despertar es doloroso, pero esencial. Frase de Gurdjieff. Y este despertar tan doloroso, pero esencial, es lo que llamamos el despertar espiritual. Para el viajero dimensional, este llamado es natural e ineludible. Aunque la vida diaria y nuestras decisiones nos pueden alejar de atender el llamado del despertar, creo que la vida da oportunidades y señales para retomarla. Conforme vamos llegando a la realización de estas ideas,
conforme tomamos conciencia de nuestra naturaleza trínica, es común una serie de síntomas o señales. Señales comunes de la gente que está teniendo un despertar espiritual, que muy seguramente usted que nos escucha ya las está viviendo o ya las vivió. Primeramente, una sensación de vacío existencial, una crisis de identidad o de confusión personal, una atracción repentina por temas espirituales o místicos. Mucha gente que yo conozco ha traído desde muy jóvenes, desde niños casi, esa atracción por este tipo de temas, porque son almas que prácticamente nacieron o encarnaron esta vez para vivir el despertar espiritual, o porque ya lo vivieron en vidas pasadas y tienen que retomar el camino. Otra señal sería el deseo de aislamiento, el sentirse como incomprendido social, sentir que ya no encajas con tus grupos sociales, tener sueños muy vívidos, visiones o sincronicidades bastante curiosas, que son formas del universo de decirte que tienes que poner un poquito más de atención. Hipersensibilidad emocional, o empiezas a tener una hipersensibilidad energética de las personas, de los objetos, de los lugares, de las casas, de las oficinas, de los autos, de los lugares a los que llegas. Otras señales pueden incluir duelos, enfermedades o eventos que quiebran tu rutina, incluso que te obligan a estar encamado un tiempo para darte la oportunidad de reflexionar, para darte la oportunidad de despertar. No todo lo que brilla es luz. El despertar no es un momento feliz, es una sacudida. Algunos lo llaman la noche oscura del alma. Así lo llamaban algunos místicos y lo describen como parte del proceso, porque hay que cruzar el umbral. Y aquí te va una frase poderosa. El despertar espiritual no es volverse algo nuevo, es dejar de ser lo que nunca fuiste. Frase de Lao Tse. El despertar espiritual es solo el primer paso. Lo que sigue es el viaje del alma hacia su verdadera identidad, el camino interior. Este camino ha sido descrito en mitos, escrituras y enseñanzas ocultas desde la antigüedad. Vamos a platicar algunos recorridos de estos caminos. Vámonos primero a la tradición judía. Hablamos de Moisés en el desierto, en el libro del Éxodo, parte 3 o capítulo 3, dice: y Moisés apacentaba voy a repetirlo. Y Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Yetro, y llegó al monte de Dios, a Horeb, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y la zarza no se consumía. Es una paráfrasis, no es 100% cita bíblica. Pero en este ejemplo de Moisés tenemos una representación simbólica. El desierto es el vacío existencial, es la ruptura del ego, el lugar donde el alma deja atrás la esclavitud de lo mundano. Recordemos que pues Moisés estaba de alguna manera sometido por Egipto según la tradición bíblica. Históricamente eso no sucedió. La zarza ardiente desde la cual el ángel de Jehová le llamaba representa el espíritu que se manifiesta en medio del vacío. Es la conciencia superior que arde pero no consume. Por eso dice: la zarza no se consumía. Y la voz que llama es el yo superior. Es el propósito espiritual que se le está revelando. Moisés no solo guió a un pueblo, sino simboliza al alma que ha despertado y se ha vaciado de sus condicionamientos y se enfrenta con el silencio que es el desierto, donde recibe su verdadera misión.
Autores como Manly P. Hall y Madame Blavatsky, que mencionamos en el episodio anterior, ven en este episodio como una alegoría iniciática. El aspirante atraviesa la oscuridad, es probado en soledad y entonces es digno de recibir la palabra o el fuego divino. Citando a Blavatsky de su libro Doctrina Secreta, todo iniciado debe cruzar el desierto de la confusión antes de oír la voz interior. Ahora vamos a ver otra historia arquetípica que está en la tradición budista. Dice el Canon Pali, uno de los textos budistas, que Siddhartha Gautama decía: yo no me moveré de este lugar aunque mi sangre se seque y mi carne se consuma hasta alcanzar la iluminación. Eso lo decía mientras se encontraba sentado bajo el árbol Bodhi meditando. En el budismo existe un concepto, un personaje, si lo quieres ver así, al que se le llama Mara. Pero Mara no es realmente un personaje, es una figura simbólica, arquetípica, que representa los obstáculos internos y externos en el camino espiritual. Mara personifica las fuerzas de la ilusión del Maya, personifica el apego y la ignorancia, que mantiene a los seres atrapados en el ciclo del nacimiento y muerte, en la rueda del samsara. Su papel es impedir que los practicantes alcancen la iluminación a través de generarles distracciones, dudas y deseos. Por lo tanto, Mara no se entiende como un ser maligno en absoluto, sino como una metáfora de la mente no entrenada. Los deseos, los miedos, las dudas, el ego, el orgullo y la distracción son Mara obrando en ti. Entonces encontramos el episodio central con el Buda, donde la tradición cuenta que cuando Siddhartha Gautama estaba meditando bajo el árbol Bodhi en busca de la iluminación, Mara intervino para interrumpir su avance. Primero, le envió visiones de placeres y tentaciones a través de mujeres. Luego, le envió imágenes de miedo y de violencia, un ejército de demonios que lo rodeaban. El Buda no se rindió, no cayó, no sucumbió. Así que finalmente Mara trató de sembrar en él la duda, cuestionando su derecho a alcanzar la iluminación. Siddhartha, imperturbable, tocó la tierra con su mano derecha, un mudra al que se le llama Bhumisparsa. Como testigo de sus méritos acumulados, la tierra dio testimonio de ello. De esta forma, Mara fue derrotada. Vamos a poner en YouTube la imagen artística de Buda con una mano con la palma arriba en su regazo y la otra mano aparentemente está sobre su rodilla, pero tú vas a poder notar, porque ahora conoces esta historia, que está tocando el suelo dando el testimonio. En esta historia, el árbol Bodhi, el Axis Mundi, es el punto de conexión entre el cielo y la tierra. En la tradición védica y budista, representa el lugar donde el alma trasciende al samsara. El ciclo de reencarnación y muerte se rompe. Mara, el tentador, es el símbolo de las fuerzas del ego, de la ilusión y del deseo, lo que intenta impedir el despertar espiritual. La iluminación no es un estado de felicidad, sino la realización directa de la verdadera naturaleza del ser, más allá del tiempo y más allá del ego. En clave iniciática, el episodio bajo el árbol representa la última prueba del alma, cuando el iniciado enfrenta a sus demonios internos, trasciende el dualismo y se funde con la fuente. Blavatsky, en su Doctrina Secreta, vincula el despertar de Gautama con el despertar del fuego kundalínico en el eje central del ser. Para otras tradiciones lo podríamos equiparar con el puente Atacarán activo.
o con el pilar de luz que atraviesa la columna vertebral y conecta el centro de la Tierra con la fuente. En el libro El hombre y sus cuerpos, Annie Besant interpreta la iluminación como la expansión de conciencia más allá del cuerpo causal. En el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, presenta el momento bajo el árbol como el clímax del viaje del héroe espiritual, paralelo al cruce del umbral final. En el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, dicen: el Buda no se convirtió en Dios, se convirtió en lo que ya era, pura conciencia testigo. Ahora vámonos a la tradición cristiana. Tenemos un episodio donde Jesús se encuentra en el desierto y dice algo así: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está que a sus ángeles mandará por ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en ninguna piedra. Pero Jesús le contestó: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si me adoras. Y Jesús le contestó: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo pues se dio cuenta que no podía tentarlo, que no podía convencerlo, y pues lo dejó solo a Jesús. Hagamos una interpretación esotérica de Mateo 4, que es lo que acabo de leerles. Bueno, sintetizarles. El desierto, igual que en el episodio de Moisés, simboliza el retiro total del ruido del mundo, soledad, ayuno y contemplación. Las tres tentaciones representan pruebas internas. La prueba del deseo convierte estas piedras en pan. ¿Para qué? Para satisfacer tus necesidades inmediatas. La prueba del ego: lánzate desde lo más alto para que demuestres que tienes el poder a través del milagro. Y la prueba del poder: todo esto te daré si me adoras. Es decir, el dominio del mundo exterior a costa del alma. En términos gnósticos y herméticos, se trata del enfrentamiento del alma con el guardián del umbral. El autor Rudolf Steiner lo considera parte del camino de iniciación cristiano. Carl Jung interpreta este pasaje como el encuentro con la sombra. Para quienes quieran profundizar en estos temas de Jesús y este capítulo de la Biblia en particular, les recomiendo los siguientes libros: Jesús y los Esenios, de la autora Dolores Cannon; el libro Cristianismo Esotérico, de Annie Besant; y La psicología de la transferencia, de Carl Gustav Jung. Ahora vamos a explorar pues otra historia de despertar espiritual. Hablemos del chamán y su enfermedad iniciática. En muchas culturas indígenas, el chamán es llamado a través de una profunda crisis física o psíquica. Es decir, muchas veces se encuentra en una situación de enfermedad física y de bruma mental. Y esta experiencia se le conoce como la enfermedad chamánica. Síntomas comunes de la enfermedad chamánica son alucinaciones, enfermedades sin causa médica, aislamiento social, rechazo de la comunidad,
estados alterados de conciencia, sueños proféticos. Quién sabe, tal vez algunos de ustedes, escuchas, han vivido algunas de estas cosas. Un autor, filósofo e historiador llamado Mircea Eliade decía: el alma del futuro chamán debe fragmentarse y ser reconstruida por los espíritus. Esta historia chamánica representa una muerte simbólica del ego. El chamán viaja al inframundo, enfrenta a sus demonios y regresa transformado como un hombre de sabiduría. Por supuesto, pues tendría que recomendar a este filósofo historiador Mircea Eliade y a su libro El chamanismo para quien quiera aprender más. Otro libro sería La serpiente cósmica de Jeremy Narby. Y el siguiente libro se llama La enfermedad como camino. No sé cómo se pronuncie el nombre de sus autores. Los voy a leer tal como están escritos. De Tlebsen y Dalke. No me pregunten cómo se pronuncia eso, no sé. Pero bueno, hablando de despertar espiritual, este proceso se manifiesta como una crisis personal que se convierte en una noche oscura del alma. Una forma de sintetizar esta crisis es que no sé ni quién soy yo, ni hacia dónde voy, porque todo lo que creía ya no me sostiene. Y se manifiesta actualmente con una sensación de vacío existencial, una desconexión con el entorno y con uno mismo, la ruptura de valores, relaciones y propósito personal. Y yo creo que esto es un llamado del alma al despertar. El viejo yo colapsa para que de ahí emerja una identidad más auténtica. Nuevamente te voy a hacer una sugerencia de libros para el que quiera leer más. Hay uno, no sé si está en español, pero yo lo tengo en inglés. Se llama Dark Night of the Soul, de Thomas Moore. Hay un poema interesante, breve, de San Juan de la Cruz llamado La noche oscura del alma. También podemos recomendar La crisis espiritual de Occidente, del autor Ken Wilber. Y uno de mis libros favoritos, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Este último libro del poder de la hora de Eckhart Tolle quisiera hacerle un capítulo dedicado porque es realmente interesante. Te adelanto que es un libro que en muchos momentos de la vida me ha permitido regresarme a mi centro. Pero bueno, ya te lo contaré en su capítulo. Decía Carl Jung: el individuo no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. En conclusión, estos caminos, el de Moisés, Buda, Jesús, el chamán y el individuo moderno, son expresiones distintas de un mismo viaje arquetípico. Número 1, el alma desciende al vacío. Número 2, es desmembrada, tentada o sacudida. Y número 3, solo tras la muerte simbólica renace con visión, poder interno y propósito. ¿Y qué viene después del despertar? Bueno, las personas que experimentan este despertar espiritual cambian su perspectiva sobre la vida y la muerte. También adoptan nuevos valores, encuentran nuevos significados a la verdad, a la autenticidad y a su propósito. Reconectan con su intuición. Toman una apertura a lo multidimensional. Y muchos de ellos logran un sentido de misión espiritual. Una vez despiertas, ya no puedes volver a dormir. El alma busca expansión, no comodidad. Y aunque el mundo no entienda tu cambio, no viniste a complacer al mundo, sino a recordar tu mundo. Hoy hablamos del llamado del alma, del proceso que rompe lo conocido y te lleva a lo eterno. El despertar espiritual no es un lujo, es una necesidad. Frase final:
Cuando el alma despierta, la realidad se reordena. Nada es igual porque tú ya no eres igual. Si llegaste hasta aquí, es muy probable que tú ya estés en este proceso del despertar espiritual. Si no, no encuentro otra razón por la que te hubieras aventado 25 minutos escuchándome hablar de este tema. Gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio y sigue viajando entre dimensiones.